tal? ¿Cómo están, chicas y chicos? Vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿ya? A ver, un ratito, ¿ya? Voy a proyectar el PPT. A ver, un ratito, a ver. Denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí, ya, a, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jade? ¿Qué tal, Katherine? ¿Qué tal? Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Entonces, empezamos, ¿ya? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo está en clase? Espero que estén bien, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Josit? ¿No? Empezamos la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a empezar hablando del Tahuantinsuyo, ¿ya? El Tahuantinsuyo, el gran imperio de los incas, ¿no? Pertenece, pues, al horizonte tardío, según nuestro amigo John Rowe. En cambio, según nuestro amigo Guillermo Lumbreras, él habla, pues, del imperio de los incas. Entonces, ¿qué tal, Kiara y Oriana? ¿No? ¿Cómo están, chicas? Entonces, ya estamos en la clase, ¿no? ¿Cuáles son los límites del imperio del Tahuantinsuyo? ¿No? Hacia el norte se limita con el río Casmayo, ¿no? En lo que hoy viene a ser Colombia. Hacia el sur, hacia abajo, se limita con el río Maule, en Chile. Se dice que los incas no llegaban más abajo porque no les importaba en realidad, ¿no? Conquistar a los araucanos, ¿no? Que eran tribus nómades, ¿ya? Para los incas, ¿no? Los araucanos eran una especie de bárbaros, por así decirlo, que no tenían un grado de cultura, ¿no? de refinamiento como sí lo tenían ellos. ¿Qué tal, Gracie? ¿Cómo estás? Entonces, al este, ¿no? Obviamente se limita con la selva, ¿no? Y de la selva es que se van a extraer las hojas de coca de los cocales, ¿no? Y por el oeste, obviamente, va a estar el mar, ¿no? El Océano Pacífico. Ahora, para los incas, el Cusco lo era todo, su ciudad sagrada, el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, de su amada ciudad, ¿no? Es que va a partir la división de su gran imperio en 4 grandes suyos, ¿ya? Al norte vamos a tener el Chinchay suyo, el suyo de los Chincha, ¿ya? Para que vean qué tan buenas relaciones tuvieron los Chincha y los Incas. Hacia el sur vamos a tener el Coya suyo, ¿no? El suyo de los Coya, ¿no? Los Coya, acuérdense que fueron un reino altiplano súper rico durante los tiempos del intermedio tardío, sobre todo. Entonces, los Coya se instauran, ¿no? En el altiplano y son riquísimos. Una sola persona podía tener hasta 50.000 cabezas de ganado. ¿Se imaginan? Son millonarios. ¿Ya? Los españoles se referían a los Coya como los indios ricos, ¿ya? Por la plata, ¿no? Que tenían. Bueno, no era plata, ¿no? Pero era pues ganado, ¿no? Ganado quenio. Después vamos a hablar del antisuyo, ¿no? Que obviamente, como ya les dije, es la zona de la selva, ¿ya? Y el contisuyo, que es el suyo más chiquito, más pequeñito, ¿ya? Después vamos a hablar del origen histórico de los incas. Según los historiadores, eh, eran los tiempos, ¿no? De la cultura puquina, ¿no? Y los descendientes de esta cultura
¿ya? Que se habían instalado en Taipacala, empiezan a abandonar Taipacala debido al cambio climático del siglo XI y por una cuestión de supervivencia empiezan a migrar hacia el norte, buscando, buscando pues tierras, ¿no? Y en este viaje hacia el norte van a acabar llegando hacia lo que más adelante va a ser el Cusco. Pero esta zona es poblada por los Ayar, ¿no? Por los Aymaras, ¿no? Y los Aymaras se van a acabar enfrentando a los descendientes de la cultura Taipacala, ¿no? ¿Ya? Entonces, producto de este enfrentamiento, ¿ya? Es que ganan los descendientes de los Taipacala, ¿no? Y acaban fundando la ciudad de Cusco, en las faldas del Valle de Acamama, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de las fases del imperio de los incas. Vamos a hablar de la fase regional, ¿no? La fase regional es cuando recién aparecen los incas como un pequeño curacazgo, como un pequeño señorío, súper chiquito, ¿ya? Esta es la época, ¿no? De los incas de la canción, ¿no? Manco Cápac, Sinche y Roque, Yoki Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el Cusco, ¿no? Es un pequeño curacazgo, un pequeño señorío. Pero el Cusco, ¿no? Se va a transformar en un gran imperio, ¿ya? En un gran imperio. ¿Alguien sabe cómo se transforman los incas en un gran imperio? ¿Qué sucede? ¿Alguna idea? ¿Nada? Los incas se transforman en un imperio de la siguiente manera. Eran los tiempos del Inca Huiracocha. Y los chancas estaban viniendo a atacar el Cusco. Huiracocha huye del Cusco. Y el que se va a quedar a enfrentar a los chancas va a ser un chico de 16 años, de nombre Inca Yupanqui. ¿Ya? Inca Yupanqui organiza la resistencia junto con los generales incas, ¿no? Y se dice que en medio de la batalla, de los gritos, ¿no? De el que más adelante va a ser llamado Pachacútec, ¿no? Las piedras se van a convertir en soldados y van a hacer que los incas acaben más bien derrotando a los chancas. Entonces, con la derrota de los chancas es que empieza la fase de los incas, ¿no? Imperial. Y al final, Inca Yupanqui, ¿no? Va a acabar asumiendo como Inca. Se cambia el nombre a Pachacútec o Pachacuti, que significa el gran ordenador del mundo, el que crea una nueva era, ¿no? Y se dice que esta idea de los cuatro suyos la crea pues Pachacútec. Ahora vamos a hablar de Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacuti o Pachacútec. Tupac Yupanqui va a ser el más grande conquistador, ¿no? El que va a hacer las mejores conquistas para el imperio de los incas. Tupac Yupanqui, ¿no? Siendo muy chivolo, va a acabar conquistando a los Chimú y también a los Chincha, ¿no? ¿Alguien sabe cómo Tupac Yupanqui conquista a los Chimú de casualidad? ¿Qué hace Tupac Yupanqui? ¿Alguna idea? ¿Nada? Tupac Yupanqui, ¿no? Hace algo muy inteligente. Se va hacia la zona de Chanchan, que era la capital de los Chimú, en donde vivía la élite, ¿no? Y va a cortar, ¿no? Todos los accesos de agua, ¿no? Entonces es así como luego de más de un mes que los Chimú están sin agua, es que Minchancamak, el último psíquic, el último gobernante Chimú, ya hace un alto, ¿no? Eh, eh, y decide pues someterse ante el imperio de los incas, pero a la mala, ¿no? Entonces, obviamente los Chimú se la van a tener jurada a los incas, ¿no? Porque les cortan el agua para conquistarlos.
Tupac Yupanqui después va a conquistar a los Chincha. Los Chincha eran súper ricos, ¿no? Y Tupac Yupanqui se aparece con obsequios, con regalos, ¿no? Con mujeres, ¿no? Y les invita a formar parte del gran imperio de los incas. Los Chincha son astutos, ¿no? Y han visto lo que les ha pasado a los Chimú, a los Chancas, a los Cajamarca, ¿no? A los Tayanes. Entonces, los Chincha deciden pues bajar la cabeza, ¿no? Y convertirse, ¿no? Anexarse al imperio de los incas. ¿Ya? Entonces, por eso es que Tupac Yupanqui va a hacer las mejores conquistas. Después le va a seguir Huayna Cápac. ¿Ya? Durante los tiempos de Huayna Cápac, es que él, ¿no? Va a empezar a darle mucho poder, mucho protagonismo al norte, a Tumibamba, en el actual Ecuador, ¿ya? Bajo el pretexto, ¿no? De que en Tumibamba, ¿no? Está súper cerca de el Muyu, el Espóndilus o las conchas marinas, que son infaltables en todo ritual religioso del Perú prehispánico. Que Huayna Cápac le empiece a dar tanto poder a Tumibamba no le va a gustar nada a los generales cusqueños, porque para los incas el Cusco es su mundo. Entonces los orejones están planeando hacer una rebelión contra el Inca. Y Huayna Cápac, para apaciguar los ánimos, ¿no? Es que decide regresar hacia el Cusco. Y cuando estaba en camino, fallece, sin dejar una línea de sucesión clara. Entonces acá se van a enfrentar, ¿no? Los dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar versus Atahualpa, ¿no? Huáscar, él pertenece a la panaca cusqueña, ¿no? Todo el Cusco va a estar con Huáscar. En cambio, Atahualpa es quiteño. Atahualpa nació en Quito. Entonces, obviamente, toda la panaca real de Quito va a estar con Atahualpa. ¿Ya? Entonces, estos dos hermanos acaban peleando, ¿no? ¿Y qué más quiere Pizarro, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la organización política del mundo de los incas. A la cabeza de todo, obviamente, está el Zapa Inca, ¿no? El Inca es sagrado. Nadie puede tocar al Inca, ¿no? Eh, nadie puede usar las ropas que usó el Inca, ¿no? El Inca es tan sagrado que anda en andas, no pisa el suelo como nosotros, los mortales, ¿no? La esposa del Zapa Inca, la esposa principal es la Colla, ¿no? Y de los hijos del Zapa Inca con la Colla es que van a nacer toda esta gente, ¿no? Que puede ser candidata a ser Auqui, a ser heredero al trono, a la Mascaipacha, ¿no? A ser el próximo Inca. Y el Auqui se escogía, ¿ya? Al más capaz, al más aventurero, ¿no? Al que hace las mejores conquistas, ¿ya? Después vamos a tener otro funcionario súper particular, el Tucuy Ricuy, ¿no? El que todo lo ve, el que todo lo oye, ¿no? Es una especie de chismoso, ¿no? Era escogido entre los primos, tíos del Inca, una persona de su entera confianza, para ir, ¿no? Calladito por todo el imperio de los incas y ver que verdaderamente, ¿no? Todo funcione bien. Y ahora vamos a hablar de los aposuyos. Los aposuyos son los jefes de los suyos. Como existen 4 suyos, ¿no? Van a existir 4 aposuyos, un gobernante por cada suyo. Y vamos a hablar de los Tocricot o Tocricut o Apunchic, que son las provincias. ¿Ya? Entonces, dentro de un suyo hay un montón de provincias, ¿no? Y dentro de estas provincias hay un montón de yactas o ciudades, ¿ya? Y cómo van a articular los incas su territorio a través del Capacñán, de estas redes de camino que existen desde los tiempos, ¿no? De los Huari. Y por último vamos a tener aquí al Curaca, ¿no?
Y Curaca está a la cabeza del Ayllu, ¿no? ¿Qué cosa era el Ayllu? ¿Saben de casualidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un Ayllu? Jefe que dirigía la tribu de un grupo sector de personas. Ya. A ver, miren, los Aylus, ¿ya? Son esta especie de familias extendidas, ¿ya? Unidas por vínculos de parentesco, de sangre, o quizá un ancestro en común, un tótem, ¿no? Esos eran los Aylus, ¿ya? Para muchos, los Aylus son una especie de cédula básica de la organización social de todo el Perú prehispánico. Y ahora vamos a hablar de la pirámide social, ¿ya? Del imperio de los incas. A la cabeza de todo, por supuesto, que va a estar la panaca. La panaca es una especie de ayllu real, familia real. No. Entonces, la panaca estará conformada por el Zapa Inca, por la coya principal, su esposa principal y los hijos, ¿no? De estos. ¿Ya? Esa es la panaca real. Después, ¿no? Ya les van a seguir los incas de privilegio, ¿no? ¿Ya? Son premiados, ¿no? Todas las personas que han hecho importantes labores para el imperio inca. Y después vamos a tener a la nobleza provinciana. La nobleza provinciana está conformada principalmente por los curacas, ¿no? Los que administran los ayllus, las cabezas de los ayllus. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar del pueblo, ¿no? De los jatunrunas, ¿no? Se dice que el término jato, ¿no? proviene del término hatun, ¿ya? Jatunruna, ¿no? Prácticamente significa hombre de a pie, ¿ya? Entonces, en los jatunrunas, ¿no? Los jatunrunas viven en los ayllus y de acá se van a seleccionar un montón de funcionarios para el imperio. En primer lugar, vamos a tener a los chasquis. Los chasquis son esta especie de mensajeros reales, ¿no? Las akyas son las mujeres escogidas, ¿ya? Y estas mujeres escogidas son llevadas a los acyahuasis, a la casa de las akyas, a la casa de las mujeres escogidas. Y allí a las akyas se les va a enseñar a bordar, a tejer, a preparar chicha de jora, y algunas van a servir de concubinas al inca. Después vamos a tener a los mitmas o mitimaes, ¿no? Que son los que colonizan, ¿no? Son los que abandonan su ayllu, pero a pesar que abandonan su ayllu, no pierden ese sentido de arraigo, de pertenencia con el ayllu. Y vamos a tener a las yanaconas, ¿no? Las yanaconas son una especie de sirvientes, ¿no? Y el yanaconaje va a existir hasta el siglo XX, ¿ya? Hasta el siglo XX. ¿Ya? Y por último vamos a tener a los pinacunas. Los pinacunas son una especie de esclavos que trabajan en los cocales, ¿no? Extrayendo la hoja de coca. Los incas tenían la costumbre de mandar a sus enemigos políticos a los cocales, ¿no? A los chimú, a los tayanes, ¿no? A todos estos revoltosos. Y ahora vamos a hablar de la economía en el mundo de los incas, ¿ya? Vamos a hablar del Aini, ¿no? Que es... El Aini significa hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Es la contraprestación de servicios, ¿no? Entre iguales, entre miembros de un ayllu. Me van a disculpar, pero hoy día estoy así que... Estoy mal, así que... Me van a disculpar, por favor. Y después vamos a tener a la minca. La minca no es otra cosa que el trabajo colectivo en beneficio de todo el ayllu. Por ejemplo, si se cae el puente, ¿no?
¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer como Ayllu? Vamos a trabajar, ¿no?, colectivamente para reconstruir el puente. Y una vez que se reconstruya, este puente va a servirle a toda la comunidad, a todo el Ayllu. Entonces la Minca es el trabajo colectivo en beneficio de todos. Después vamos a hablar de la Mita, ¿no? Es este trabajo, ¿no?, obligatorio, ¿no?, que se da entre los hombres entre 18 a 50 años de edad, ¿ya?, para el Estado Inca. Y vamos a hablar de dos principios básicos que existen en esta época. El primero, ¿no?, es el de la redistribución, ¿no? La redistribución es asimétrica, se da entre desiguales, entre gente de distinta jerarquía. Por ejemplo, entre nosotros, los Hatunrunas, y el Inca, el Sapa Inca. Un ejemplo súper claro de la redistribución es lo que tenemos aquí, ¿no?, en esta imagen. Acá ven a los Hatunrunas, a los miembros del Ayllu, que le están entregando todo lo que han cosechado al curaca, que es el que organiza el trabajo. Le entregan papa, maíz, ¿no? Y el curaca va a recibir todo esto y le va a entregar al Inca. Y el Inca después va a pasar a redistribuirlo de acuerdo, ¿no?, a como él lo considere pertinente, ¿no?, de acuerdo a su criterio. Entonces, si se dan cuenta, en esta época el curaca es una especie de limbo, ¿no? Está en el medio entre los Hatunrunas, el pueblo, y el Sapa Inca. Y ahora vamos a hablar de la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad obviamente se da entre iguales, entre gente que es igual que yo, ¿ya?, entre miembros, por ejemplo, de un mismo Ayllu, ¿ya? Y vamos a hablar de la religión inca. Dentro del mundo inca existe la tradición de tener un montón de dioses. Huiracocha va a ser el dios creador, el dios ordenador del mundo. Después vamos a tener al Inti, que es el dios sol, ¿ya? El Inti es, digamos, que el sol más importante, ¿ya? Y después vamos a tener a la Mamaquilla, ¿no? La Mamaquilla es la luna, ¿no? Y Yapa, ¿no?, son los truenos, los relámpagos, los rayos. La Pachamama es la madre tierra, y Pachacamac es, por supuesto, el dios de los terremotos, ¿ya? Ahora, para los incas, ¿no?, todo es sagrado, ¿no? Panteísmo, ¿no? Pan es prefijo todo, ¿no? Teísta viene de teo, de Dios, ¿no? Para los incas todo es sagrado. Las huacas son sagradas, la luna es sagrada, el Cusco es sagrado, el Titicaca es sagrado, todo es sagrado. Los incas también, ¿no?, van a usar queros, ¿no?, que provienen desde los tiempos de los Tiahuanaco, allá por el Horizonte Medio. Y ahora sí vamos a hablar cómo es que los españoles acaban llegando a América, ¿ya? La causa principal de este viaje, ¿no?, de estas exploraciones por parte de los europeos, es debido a que los turcos han tomado Constantinopla, que era la ciudad que abría, ¿no?, era una puerta de entrada hacia la India, hacia el oriente, ¿no? Y de allí los europeos adquirían pimienta, nuez moscada, etc. Entonces, cuando los turcos toman Constantinopla, los europeos van a tratar de ingeniárselas buscando nueva ruta, ¿no?, que lo lleve a las Indias, ¿ya? Y es así como jugando
que acaban llegando a América, ¿no? Los portugueses, ¿no? En América del Sur acaban llegando pues hasta lo que hoy viene a ser el Brasil, ¿no? Y los españoles van a prácticamente apoderarse de casi toda América. Se tumban el imperio azteca y se tumban el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los viajes de exploración de Cristóbal Colón, que es un marinero, ¿no? Genovés, que cree haber encontrado una nueva ruta para llegar a las Indias, pero por Occidente. Entonces es así que se entrevista con los reyes católicos, con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1492. Y ellos, ¿no? Te van a firmar la capitulación, ¿no? Capitulación significa autorización, ¿no? La capitulación de Santa Fe, ¿no? Autoriza los viajes de exploración de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón parte, ¿no? En este primer viaje, en agosto de 1492, al mando de 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Y comandando una tripulación de 150 personas. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón va a llegar hasta las zonas de las Islas Antillanas, ¿ya? Después, su segundo viaje se va a realizar un año después, ¿ya? En 1493. En esta época, Cristóbal Colón va a partir bajo el mando de 17 barcos, ¿no? Y va a tener pues poder, ¿no? Sobre 1.500 personas. En este segundo viaje, Cristóbal Colón arriba a otras islas, ¿no? Y acaba fundando la primera ciudad, ¿no? Española, ¿no? Y le va a poner, por supuesto, el nombre de su benefactora, ¿no? La Isabela, en honor a la reina Isabel de Castilla, ¿no? El tercer viaje se va a dar en 1498, 5 años después. Y recién en el tercer viaje es que Cristóbal Colón pisa tierra firme. ¿Por qué? Porque llega a pisar continente. Llega a conocer las costas de Venezuela, la desembocadura del río Orinoco. Ya. Entonces, y por último, el cuarto viaje se va a dar a inicios del siglo XVI. Y en este cuarto viaje, ¿no? Cristóbal Colón va a llegar hasta Centroamérica, ¿no? Y va a conocer lo que hoy sería Panamá y Honduras, ¿no? Y regresa Cristóbal Colón, enferma y muere. Entonces, él muere, ¿no? Pensando que había llegado a las Indias, pero por otra ruta, ¿no? Él muere sin saber que había llegado a América. Uy, disculpen, ¿qué he hecho? Ah, ya. Y ahora vamos a hablar de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿ya? ¿Cómo es que 150 españoles pueden tumbarse un imperio de más de 9 millones de habitantes? ¿Cómo? ¿No? Acá vemos las causas en el PPT, ¿no? En primer lugar, la expansión europea, ¿no? Los europeos han financiado estos viajes de exploración, ¿no? Por todos lados y buscan ser superpoderosos, ¿no? ¿Ya? Los españoles, ¿no? Van a acabar conquistando el Imperio Azteca y después el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, la segunda causa es, por supuesto, la crisis, ¿no? Que vive el imperio de los incas. En esta época hay una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa por ver quién
va a ser el próximo Inca, ¿no? Entonces, debido a esta falta de unidad política, es que Cristóbal Colón, ¿qué hablo? Es que Pizarro, ¿no? Va a aplicar, ¿no?, la técnica que aplicó Hernán Cortés en México. Divide y vencerás, ¿no? Hay que poner indios contra indios. Por eso es que Pizarro, una de las primeras cosas que hace, ¿ya?, es transar con las etnias, con las culturas que han sido sometidas a la mala por los incas, ¿ya? Y esto lo explica muy bien el doctor Valdemar Espinosa Soriano en su libro La destrucción del imperio de los incas, ¿no?, publicado en los años 70. Entonces, el doctor, ¿no?, Valdemar Espinosa, ¿no?, dice, ¿no?, que en el fondo los chimú, los chachapoyas, ¿no?, los chancas, ¿no?, todo el mundo odiaba a los incas. Entonces, por eso es que cuando llega Pizarro, lo primero que hacen, ¿no?, es apoyar a los españoles para tumbarse a los incas, porque todos estos pueblos odiaban a los incas. Los únicos que no los odiaban eran los chincha, pero el resto los odiaban. Y ahora vamos a hablar de cuando inicia todo. Vamos a hablar de, pues, el centro de operaciones de las conquistas, que va a ubicarse en la ciudad de Panamá, fundada como tal en 1519, ¿no? Su gobernador va a ser el popular Pedrarias, ¿no?, Pedro Arias Dávila, ¿no? Y en esta época, ¿no?, en esta época, los españoles van a convertir a Panamá en su centro de operaciones, porque Panamá está ubicado estratégicamente, ¿no? Hacia el norte está el Imperio Azteca, hacia el sur va a estar el Imperio Inca, ¿no? Y si las cosas salen mal para los españoles, desde Panamá puedes tomar un barco que cruce el Atlántico y que te lleve sano y salvo de regreso a España, ¿ya? Entonces, en Panamá, ¿no?, es pues el centro de operaciones de las conquistas, y acá se van a conocer Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Y ellos van a hacerse pues socios, ¿no? Van a ser los socios de la conquista. Pizarro tiene experiencia militar, ha sido soldado, ¿ya? Diego de Almagro va a ver la cuestión logística, que no falten hombres, provisiones, ¿no?, comida, barcos. Y por último, Hernando de Luque es un cura que no ha hecho votos de pobreza, ¿ya? Y por eso es que está permitido que Hernando de Luque, ¿no?, quiera ser rico. Ahora, el que al parecer pone la plata es Hernando de Luque, ¿no? Aunque para muchos, en realidad, detrás de Hernando de Luque estaba pues otra persona, ¿no?, que era la que en verdad financiaba, y Hernando de Luque solamente daba la cara, ¿no? Era una especie de testaferro, ¿no? Pero bueno, se forma la empresa de la conquista. Y los españoles, ¿no?, van a zarpar en este primer viaje de exploración, ¿no?, en 1524 hacia el Mar del Sur, ¿no?, a ver qué hay, ¿no? Quizá hay un dorado, quizá hay otro imperio azteca, ¿no? ¿Qué hay? Y este primer viaje va a ser un completo fracaso, porque los españoles van a pasar por Puerto Hambres, porque solamente pasaban hambre, ¿ya? Van a pasar por Puerto Piñas, porque solamente había piñas para comer. Y por último, van a sufrir un incidente en Pueblo Quemado, ¿no? ¿Qué sucede en Pueblo Quemado? ¿Quién me puede decir? ¿Qué sucede en Pueblo Quemado? ¿Alguna idea? Excelente, Vladimir. Muy bien.
Excelente. Muy bien, Vladimir. Los españoles se van a encontrar con los caciques del lugar y los caciques van a empezar a agarrarlos a piedrazos y en eso le va a caer un piedrón a Diego de Almagro y se va a quedar sin ojito. Los españoles en venganza van a quemar el pueblo quemado. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? El primer viaje es un completo fracaso. Entonces, los españoles regresan a su centro de operaciones Panamá, ¿no? Molestos. Ya. Pero son tercos, así que 2 años después, ¿ya? 2 años después van a emprender un segundo viaje. Y esta vez viajan aún más al sur. Y para ese entonces han cambiado al gobernador de Panamá. Ahora hay un nuevo gobernador de Panamá, ¿no? Y este gobernador de Panamá envía su emisario a Juan Tafur para que los españoles regresen inmediatamente a Panamá. Entonces, en estos tiempos, pues se va a producir el famoso incidente de la Isla del Gallo, ¿no? Pizarro se va a enfurecer y va a sacar su espada y va a trazar una línea en la arena. Y va a decir, los que crucen la línea para adelante encontrarán fama, oro, riquezas. Los que regresen con Juan Tafur a Panamá encontrarán la miseria de siempre en España. ¿Ya? Entonces, casi todo el mundo abandona a Pizarro, solamente 13 fieles lo acompañan, ¿ya? Y en eso se aparece Diego de Almagro. Diego de Almagro ya se intuía, ¿no?, que algo así podía pasar. Entonces, él había ido por refuerzos, por barcos, provisiones, ¿no? Y le da alcance a Pizarro y así es como continúan, ¿no?, su segundo viaje. Y durante este segundo viaje es que van a llegar pues a cerciorarse de la existencia del Tahuantinsuyo, ¿no? Se van a encontrar con embarcaciones de nativos que contienen oro, plata, muchas riquezas, ¿no? Y estas embarcaciones son, por supuesto, ¿no?, un claro indicador que más al sur existía un imperio igual o más de rico que el imperio azteca. Al final Pizarro, ¿no?, va a acabar capturando a uno de los indígenas del lugar y este va a ser pues Filipillo, quien va a convertirse en el intérprete de la conquista. Entonces, Filipillo, ¿no?, los indígenas, ¿no?, son los que le confirman a Pizarro que efectivamente más al sur, ¿no?, existe el Cusco, ¿no?, existe un imperio, ¿no?, súper rico y que hay una guerra civil, ¿no?, entre los hermanos. Entonces, el segundo viaje acaba bien para Pizarro, contra todo pronóstico, porque el segundo viaje acaba con la confirmación de la existencia del Tahuantinsuyo. Entonces Pizarro, con sus socios, creen que ya es hora de entrevistarse con los reyes, ¿no?, para que les firmen ya la autorización de conquista, ¿ya? Ahora, el único que viaja solo es Pizarro. Y esa entrevista, ¿no?, con los reyes, con Isabel de Portugal, la esposa de Felipe II, en Toledo. Y el problema de esta capitulación es que prácticamente se le va a dar todo a Pizarro y casi nada a Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿no? A Pizarro se le dan todos los títulos,
de adelantado mayor, alguacil mayor, ¿no? Se le da incluso la potestad para repartir encomiendas, ¿no? Y se funda, ¿no?, la Nueva Castilla, ¿no?, la cual va a ser herencia de los Pizarro, ¿ya? Entonces se le da todo a Pizarro. En cambio, casi nada a Diego de Almagro, ¿no? A Diego de Almagro, ¿qué cosa le dan? Solamente el cargo, ¿no? Un título de hidalgo, ¿no?, y la fortaleza de Tumbes. Y Hernando de Luque, ¿qué le dan? Solamente el título de protector de los indios de Tumbes, ¿no? Entonces, es una burla la capitulación de Toledo. Estoy así, es el queque. Creo que me va a dar fiebre. Bueno, vamos a seguir con la clase. Entonces, disculpen. Entonces, Pizarro, ¿no? Pizarro, sabe lo que ha hecho su conciencia, y antes de regresar a Panamá, donde lo esperan Diego de Almagro y Hernando de Luque, viaja a su tierra natal y recluta gente de su entera confianza. Gente que no lo va a traicionar, sus hermanos, sus primos, sus vecinos. Recluta a Gonzalo Pizarro, Fernando Pizarro, a Martín de Alcántara, que es su medio hermano, ¿no? Y bien resguardado, ¿no?, es que regresa Pizarro a Panamá, ¿ya? Obviamente, Diego de Almagro y Hernando de Luque se van a enfurecer por lo que ha hecho Pizarro, pero, sin embargo, van a dejar de lado las diferencias porque ellos tienen un objetivo en común, ¿no? Y este objetivo en común es, por supuesto, ¿no?, tumbarse el imperio de los incas. Entonces es así como se va a planificar el tercer viaje, ¿no? El viaje ya de la conquista. ¿Ya? Entonces, en este tercer viaje es que los españoles parten hacia fines de 1531 y acaban llegando a inicios de 1532, ¿ya? Entonces, en esta época, ¿ya?, los españoles van a fundar San Miguel de Piura, ¿no?, la primera ciudad española en el Perú, ¿no?, fundada en 1532. Van a matar a casi todos los caciques locales. Van a dedicarse a saquear, robar, matar, ¿no?, y llevarse todo el oro y la plata que podían, ¿no? Y después van a fundar otras ciudades como Jauja, ¿no?, como Trujillo, ¿no? Lima se funda recién en 1535, ¿ya? Entonces, Pizarro, ¿no?, lo que va a hacer es empezar a perseguir al Inca, ¿no? Y por supuesto, transar con todas las tribus, ¿no?, que odian a los incas. Los Chimú, los Huancas, los Chancas, ¿no? Todo el mundo odia a los incas, entonces Pizarro tranza con ellos. Y Pizarro se la pasa persiguiendo al Inca. Es como una especie de stalker, ¿no? Lo sigue a donde vaya. Entonces, Pizarro se entrevista con el Inca en los baños de Cajamarca, ¿no?, en Cajamarca. Y se van a presentar los españoles con una Biblia. La Biblia se la va a entregar Vicente Valverde, ¿no?, un dominico. ¿Y qué hacen los españoles? ¿Qué hace Atahualpa, ¿no? Atahualpa mira la Biblia y no le importa, ¿no?, y la tira al piso. Porque en realidad, recuerden que en el mundo de los incas, ¿no?, no existe un sistema de escritura, son sociedades ágrafas, ¿no?
Entonces Atahualpa como que no le importa y más bien se enfurece. Y le dice a los españoles, ¿no? Ya me harté de ustedes, sé que se la han pasado robando, matando, quemando pueblos, ¿no? Y llevándose oro, plata, ¿no? Ya me harté de ustedes, no sé qué quieren, ¿no? Pero devuelvan todo lo que han robado y regrésense por donde vinieron, ¿no? Ya fastidiado Atahualpa. Entonces, Vicente Valverde grita, ¿no? Le grita a Pizarro, es ahora o nunca, ¿no? Túmbatelo, ¿no? Hay que capturar a Atahualpa, porque si no lo capturamos ahorita Atahualpa nos va a mandar matar con el ejército inca, ¿ya? Entonces es así como los españoles se tiran encima de Atahualpa, ¿no? Y lo toman de rehén, ¿ya? Y a pesar que Atahualpa, ¿no? ofrece el oro y el moro por, eh, por su libertad, los españoles no lo sueltan. Atahualpa está asustado, ¿no? Y cree que lo mejor es mandar asesinar a Huáscar, porque él tiene miedo que los españoles negocien con Huáscar y no con él. Mata a Huáscar. Y al final los españoles les van a acusar de todo a Atahualpa, ¿no? De incestuoso, que se casa con sus hermanas, ¿no? Que tiene hijos con ellas. Lo acusan de fratricida, ¿no? Que prácticamente eh, mandó matar a Huáscar, ¿no? Y por último, ¿ya? Le acusan de hereje, ¿no? Porque Atahualpa había tirado la Biblia, ¿ya? Entonces, obviamente, los españoles querían que la condena sea la muerte, ¿no? Porque si matan la cabeza, ¿no? Si muere el Inca, los españoles ya conquistaron el Tahuantinsuyo, ¿ya? Ya cayó el imperio de los Incas. Y es así como sucede, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las guerras civiles entre españoles, ¿no? ¿Por qué se pelean los españoles? Por el reparto de encomiendas, ¿no? Las encomiendas, ¿no? Es cuando te encomiendan indios, ¿ya? Entonces, el único que tiene potestad para repartir encomienda es Pizarro. Entonces, aparece pues un pleitazo entre españoles. Y vamos a hablar de la Primera Guerra Civil. En la Primera Guerra Civil de los españoles nos vamos a encontrar, ¿no? a esta guerra entre los conquistadores, entre Almagro versus Pizarro, ¿ya? Se pelean por la encomienda del Cusco. El Cusco es la capital del Tahuantinsuyo, es lo más rico. Se pelean por el Cusco. Entonces, Pizarro le dice a Almagro, ¿sabes qué? No hay que pelearnos, ¿no? Vamos, ¿no? a repartirnos esto en dos. Desde el paralelo de Chincha hacia el norte será la Nueva Castilla, gobernada por mí, dirá Pizarro, ¿no? Y desde el paralelo de Chincha hacia abajo será pues la Nueva Toledo, gobernada por ti, Diego de Almagro. Entonces es así como Diego de Almagro abandona a los incas, ¿no? Perdón, abandona el Cusco, Diego de Almagro, ¿no? al mando de 12.000 indígenas y decide explorar qué hay al sur, ¿no? Pero en el sur solamente lo van a esperar, ¿no? Los araucanos, que lo van a agarrar a piedrazos al pobre Diego de Almagro. Entonces los 12.000 indios que le acompañan van a huir. Entonces Diego de Almagro regresa furioso al Cusco, pensando, Pizarro me ha vuelto a engañar otra vez, ¿no? Pero esto se acabó, ¿no? Dirá Diego de Almagro, yo voy a tomar el Cusco. Y cuando llega al Cusco, se da cuenta de que este está situado por órdenes de Manco Inca, ¿no? Manco Inca en esta época va a pasar de ser aliado español a ser enemigo. ¿Ya? Entonces, al final, se van a enfrentar las tropas pizarristas
versus las tropas almagristas. ¿Ya? Y es en la batalla de Las Salinas, en donde pues Hernando Pizarro, el hermano de Pizarro, va a ejecutar a Diego de Almagro el Viejo. Entonces los almagristas van a jurar venganza. Y es así como van a planificar el asesinato de Pizarro, ¿no? A Pizarro lo agarran, ¿no? En 1541, un domingo, en donde al parecer Pizarro tenía la intención de ir a misa, ¿no? Se meten pues los almagristas y lo agarran a espadazos, ¿no? Y finalmente le clavan una estaca en la garganta que va a ser la mortal, ¿no? Entonces, así fallece Pizarro, ¿no? Y Vaca de Castro, ¿no? Pizarrista, va a jurar venganza, ¿ya? Y van a acabar pues asesinando a Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Que era un chibolo de 20 años que había nacido en Panamá, ¿ya? Entonces, al final, si se dan cuenta, todos los españoles se han matado entre ellos, ¿ya? Desapareció Pizarro, ¿no? Almagro, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Civil, ¿no? Que va a enfrentar a Gonzalo Pizarro, ¿no? Y a los españoles, ¿no? Esta Segunda Guerra se le conoce como la de los encomenderos, ¿no? ¿Y por qué se da esta guerra? Principalmente por la promulgación de las leyes nuevas. Las leyes nuevas van a quitarle muchísimo poder a los españoles, ¿no? Las leyes nuevas prohíben que los españoles utilicen a los indígenas para su servicio personal. Las leyes nuevas prohíben que los españoles utilicen a los indígenas como esclavos, ¿no? Las leyes nuevas van a quitarle la encomienda a todos los que estuvieron implicados en el asesinato de Diego de Almagro el Viejo, ¿ya? Las leyes nuevas, como ven, le quitan muchísimo poder a los encomenderos y, por supuesto, ¿no? Declara esta ley, ¿no? De la supresión de las encomiendas, ¿ya? De la supresión de la perpetuidad de las encomiendas. Entonces, según esto, ¿no? Si a mí me habían encomendado algo, ¿no? Yo a mi muerte, mis hijos y mis nietos no iban a poder heredarme. Entonces, esto va a hacer que los españoles se rebelen y peguen el grito al cielo. Van a decir, es traición del rey de España, ¿no? El rey nos ha traicionado a nosotros, que lo hemos dejado todo en España, para venir acá, tumbarnos el Tahuantinsuyo y que encima el rey de España nos quite pues la oportunidad que nuestros descendientes nos hereden las encomiendas, ¿no? Entonces, son las 8 en punto, ¿no? Y según lo que me había indicado la jefa de curso, no, perdón, la jefa de curso, la señorita tutora, ¿no? La semana pasada, es que tienen un pequeño break, ¿no? De 8 a 8 y 5. Entonces, vamos al break, ya, 5 minutos, y de allí regresamos, ¿ya? Continuamos con la sesión de hoy, ¿no? Son las 8 y 5, ¿no? Entonces, estábamos, ¿no? En las guerras civiles de los españoles, ¿no? Los españoles en esta Segunda Guerra Civil se relevan, ¿no? Se rebelan por las leyes nuevas. Entonces, el líder de estos encomenderos, ¿no? Va a ser, por supuesto, Gonzalo Pizarro, y él se va a enfrentar a las tropas de los españoles. ¿Ya? Se enfrentan. Entonces, luego de esto... Miss, ¿Ah? por si acaso no está compartiendo. Uy, disculpen, gracias por avisar. Ya le da, ya disculpen, ya cierta edad uno ya falla, ya. Gracias. Ya.
Gracias, Robert. Gracias, chicos, más bien por avisarme. Entonces, en esta época, ¿no? El líder de estos encomenderos va a ser Gonzalo Pizarro. Y él se enfrenta a la corona, a los españoles. Entonces, el rey de España va a decir, ¿qué está pasando en América? Voy a poner orden, ¿no? Entonces, para eso es que decide eliminar a la Nueva Castilla, que era pues herencia de los Pizarro, y crear en su reemplazo el virreinato, ¿ya? Y el rey de España va a mandar al primer virrey en la historia del Perú, que es Blasco Núñez. ¿Y qué hacen los españoles con Blasco Núñez? Los encomenderos. Lo agarran, ¿no? Y lo ejecutan, ¿no? Entonces el rey de España va a decir, pero ¿qué les pasa a estos, no? O sea, les manda un representante y lo ejecutan, ¿no? Esto ya se salió de control, ¿no? Entonces, eran los tiempos de Felipe II, el hijo de Carlos I o Carlos V, y Felipe II tiene la idea de agarrar, ¿no? Y traer un pacificador, ¿no? Que se va a llamar Pedro de la Gasca. Y que este pacificador trance con los españoles. Y así es como Pedro de la Gasca les dice a los encomenderos, el rey de España va a perdonarlos por lo que han hecho, pero tienen que voltearse, tienen que traicionar a su líder, a Gonzalo Pizarro. Y es así como en medio de la batalla de Jaquijahuana, ¿ya? Las tropas lideradas por Gonzalo Pizarro y su segundo al mando, Francisco de Carvajal, ¿no? Van a traicionar a Gonzalo Pizarro, ¿ya? Y se van a pasar al bando español en medio de la batalla. Entonces es así como Gonzalo Pizarro va a ser capturado, ¿no? Tomado prisionero y va a acabar siendo ejecutado, ¿no? Y el cuerpo de él va a ser expuesto, ¿no? Para que la gente vea qué es lo que pasa cuando se rebelan en contra del poder de la corona española, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la tercera guerra, ¿no? Entre los españoles. Esa tercera guerra se va a dar, va a ser conocida como la Guerra de los Insatisfechos, porque han pasado más de 20 años y todavía hay un sector de españoles que no han recibido encomienda, ¿ya? Y este descontento, ¿no? Va a ser canalizado por Hernández Girón, ¿ya? El líder de los insatisfechos. Entonces, al inicio, él se enfrenta con los españoles y tiene éxito. Entonces los españoles, para acabar con Hernández Girón, traen todo un ejército desde México y desde Panamá. Y así es como, desgraciadamente, finalmente en Pucará, ¿no? Hernández Girón acaba pues siendo capturado, ¿no? Bueno, en realidad pierde Pucará, huye y lo chapan en Jauja. Y en Jauja es que ya lo van a procesar, ¿no? Y lo van a ejecutar. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Los españoles se han matado entre ellos, se han peleado, ¿no? Por las encomiendas y al final todos han muerto y el único que se ha beneficiado sin mover un solo dedo desde España es el rey, ¿no? El rey es el que ahora pues está acumulando poder en América, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la resistencia inca, ¿ya? La resistencia inca, la resistencia de los incas de Vilcabamba, aparece con el objetivo de restituir el imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Vamos a hablar del fundador de esta resistencia, que es Manco Inca, ¿no? Manco Inca, él apoyaba a Huáscar, apoyaba a la panaca cusqueña de Huáscar. Entonces, cuando se entera que Atahualpa ha mandado matar a Huáscar, Manco Inca se enfurece. Y por eso es que Manco Inca al inicio apoya a los españoles, ¿ya? Porque estaba furioso con Atahualpa. Pero ya pasó el tiempo y Manco Inca ya abrió los ojos. Se ha dado cuenta que los españoles no son ningunas buenas piezas, ¿no? Solamente han llegado acá a robar, a saquear, a matar, ¿no? Y a explotar, ¿no? A
la gente, ¿no? De Manco Inca, que son los indígenas. Entonces, por eso es que Manco Inca, de ser aliado de los españoles, va a pasar a ser un férreo opositor. Entonces Manco Inca va a llegar a situar Lima, ¿ya? Se dice que estuvo a punto de tomarla, pero en esta época todavía estaba vivo Francisco Pizarro, y Pizarro va a impedir, ¿no?, que se tome Lima, ¿no? Impide esto, ¿ya? Y después Manco Inca va a acercar la ciudad del Cusco. Pero por alguna extraña razón no toma el Cusco, más bien decide establecer su resistencia en Vilcabamba, a 40 kilómetros del Cusco. Y Manco Inca va a acabar siendo asesinado por un falso refugiado. Entonces le va a asumir, ¿no?, en el gobierno Zaire Túpac, ¿ya?, a la edad de 5 años, en reemplazo de Manco Inca. Y durante los tiempos de Zaire Túpac es que va a haber negociaciones con Pedro de la Gasca. Ahora, al final Zaire Túpac va a acabar reconociendo al rey de España como su rey, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de honores, ¿no?, y de recibir una pequeñísima encomienda, ¿no?, de Yucay. Y finalmente abandona la zona de Vilcabamba, ¿ya? Después vamos a tener a Tito Cusi Yupanqui, ¿ya? Tito Cusi Yupanqui, ¿ya?, va pues a empezar a transar, ¿no?, con los españoles, tanto es así que va a llegar a permitir que misiones evangelizadoras lleguen a Vilcabamba. Al final, ¿ya?, uno de los miembros de estas misiones evangelizadoras acaba ejecutando a Tito Cusi Yupanqui, ¿ya? Y durante los tiempos de Tito Cusi Yupanqui es que también, ¿no?, se va a aparecer el Taqui Oncoy, ¿no? ¿Qué significa el Taqui Oncoy? ¿Saben? ¿Alguna idea? Indígena. Ya, a ver, el Taqui Oncoy, ¿ya?, va, bueno, va algo por ahí, ¿no? Gracias por tu comentario. El Taqui Oncoy significa enfermedad del canto o enfermedad del baile, ¿ya? Según esta idea del Taqui Oncoy, ¿no?, se debía regresar, ¿no?, a el culto, ¿no?, a la cultura, a la religiosidad de los tiempos de los incas, ¿ya? Y después vamos a tener a Túpac Amaru I, ¿ya? Túpac Amaru I va a buscar, ¿no?, a los que asesinaron a Tito Cusi Yupanqui para vengarse, ¿ya? Y Túpac Amaru I, él no tranza con el virrey, el quinto virrey, Francisco de Toledo, ¿no?, sino más bien se enfrenta a él. Y por eso es que Toledo, ¿no?, va a empezar a perseguir a Túpac Amaru hasta primero, ¿no?, hasta que finalmente lo captura y le corta la cabeza. ¿Por qué hace esto Toledo? Toledo lo hace por una cuestión política, ¿no? Sabe que mientras sigue existiendo esta resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿no?, que era gente, ¿no?, que en verdad, ¿no?, descendía de las panacas reales, ¿no?, de alguna u otra manera el virreinato peligraba. Entonces, por eso es que Toledo mata la cabeza, ¿no?, para acabar con la resistencia de Vilcabamba. Y así es como prácticamente el rey, ¿no?, ya consolidó todo su poder. Muertos los españoles, desaparecida la resistencia de Vilcabamba, el rey va a estar feliz, ¿ya? Y así es como se va a conformar, ¿no?, las instituciones en esta época virreinal, ¿no? Van a aparecer instituciones en España y en las metrópolis. Perdón, y en las colonias.
En España, a la cabeza de todo, ¿no?, estará el rey, ¿no? El rey es la máxima autoridad en todo su imperio. El rey, pues, van a existir dos dinastías que nos van a gobernar. Uno es la dinastía de la Casa de Habsburgo o Casa de Austria, son sinónimos, ¿no? ¿Ya? Son los tiempos de Carlos I o Carlos V, ¿no?, cuando se tumban el imperio de los incas y el imperio azteca, ¿ya? Entonces los Habsburgo nos gobiernan siglo XVI hasta el XVII. El último rey Habsburgo, muy bien, Vladimir, excelente, ¿no? El Takiónkoy es un movimiento cultural, ¿no?, de resistencia, excelente, muy bien, Vladimir, muy bien. Entonces, durante los tiempos de Carlos el Hechizado, ¿no?, él va a morir sin dejar hijos. Entonces, como muere sin dejar hijos, va a estallar una guerra de sucesión española, ¿ya? Y va a terminar ganando Felipe d'Anjou o Felipe V, que es nieto del rey Sol. Y él, por supuesto, pertenece ya a otra dinastía, a la dinastía Borbón, que es de origen francés. Entonces, los Borbones, ¿no?, entran en el siglo XVIII, ¿no?, y en el caso de nosotros, ¿no?, nos van a gobernar hasta la independencia, ¿no?, hasta entrado el XIX. Y después vamos a tener, ¿no?, que el rey, ¿no?, está a la cabeza de todo, ¿no?, inclusive del Real y Supremo Consejo de Indias, que es el máximo tribunal de justicia ya al interior de la metrópoli, ¿no? Y el Real, ¿no?, y Supremo Consejo de Indias establece juicios de residencia para los funcionarios públicos españoles que culminaron su periodo. Entonces, por ley, ¿no?, los virreyes, ¿no?, todos, cuando regresaban a España, se les hacía un juicio. Y ahora vamos a hablar de las instituciones de América. Por supuesto que en América, a la cabeza de todo, va a estar el virrey, ¿no? El virrey es el representante del rey en América, ¿no? Está a la cabeza de la Capitanía de Armas, está a la cabeza de la Real Hacienda, está a la cabeza de todo, el virrey, ¿no? Después vamos a ver a la Real Audiencia, ¿no?, de Lima, de Quito, ¿no?, de Bogotá, ¿no?, del Cusco, que se instala tardíamente. Estas reales audiencias tienen como objetivo, ¿no?, ser los máximos tribunales de justicia dentro de su jurisdicción, ¿no?, y los jueces van a ser los populares oidores, ¿no? Los oidores son estos viejitos que no escuchan bien, ¿ya?, y que para que te oigan prácticamente les tienes que gritar al oído, ¿ya? Y la Real Audiencia ve juicios de materia civil, penal, etc. Después vamos a tener a los corregimientos. Los corregimientos son las provincias. Toledo instaura alrededor de 50 provincias, corregimientos. Y el corregidor va a ser una figura súper odiada por los indígenas. ¿Por qué? Porque el corregidor no solamente obliga a los indígenas a trabajar, ¿no?, para rendir tributo al rey de España, ¿no?, sino también el corregidor les enyuca un montón de productos a los indígenas que no quieren, que no necesitan, ¿no?, y los obligan, ¿no?, a que les compren. Por eso es que la figura del corregidor va a ser súper odiada. Después vamos a tener a los cabildos, que son las municipalidades, ¿no? ¿Ya? El cabildo de Lima, ¿no? Y se supone que en los cabildos se gobierna para los vecinos. Y vamos a hablar de la organización económica en esta época, ¿ya? Esta es la época, ¿no?, del mercantilismo. En esta época va a estar de moda que el Estado, que la corona intervenga en la economía, sobre todo en el 16, ¿no? Después va a estar súper de moda
esta idea del monopolio comercial, que solo España comercia con sus colonias y punto. Y por último, vamos a tener al bullonismo. ¿Alguien sabe qué significa bullonismo? Ya, bullonismo significa acumulación de metales preciosos. Muy bien, Vladimir, excelente. Muy bien. Bullonismo es acumulación de metales preciosos, ¿ya? Acumulación de oro, plata, ¿ya? Excelente, Vladimir. Y vamos a hablar ahora de la Casa de Contratación de Sevilla, que se encarga de regular el tránsito entre España y América, ¿no? Y después vamos a tener al Tribunal del Consulado del Callao, ¿no? Que se encarga de regular el tránsito al interior del virreinato. Después vamos a hablar de los impuestos. El almojarifazgo es como un impuesto aduanero, ¿no? Uno tiene que pagar pues el 10%, lo que va pues a importar, ¿no? Y después vamos a tener la alcabala, que es el impuesto que se da al interior de los virreinatos, ¿no? La alcabala en los tiempos de los Habsburgo va a ser del 2%. Y vamos a hablar de la minería. La minería es, por supuesto, la actividad más importante, ¿no? Destacan las minas de plata, ¿no? De Potosí, de Cerro de Pasco, que aparece después, ¿no? Etcétera. Y para purificar la plata se utiliza el mercurio, ¿no? Se utiliza el azogue, ¿no? Que es una técnica, ¿no? Para purificar la plata con mercurio. Y el impuesto que se paga es el quinto real. Es decir, de todo lo que yo extraigo, ¿no? De plata, yo tengo que pagar el 20%, ¿no? La quinta parte, a la corona, de todo lo que extraigo. ¿Ya? Y acá vamos a ver, ¿no? Las condiciones infrahumanas en las que trabajaban los indios de la mita minera, ¿no? Tenían, ¿no? Que bajar con velas, ¿no? Y si por ave la vela se apagaba, era casi imposible poder encontrar el camino de retorno hacia la superficie, ¿no? Entonces, hacia las afueras, ¿no? De las minas van a empezar a aparecer los chorrillos, ¿no? Los chorrillos son una especie de manufactureras, ¿no? Que venden trajes para los mitallos de la mita minera y venden algunos productos de baja calidad, ¿ya? En esta época también la economía empieza a diversificarse y empieza a aparecer una pequeña industria, ¿no? No solamente de textiles, ¿no? Sino de pisco, aguardiente, ¿no? Ron, vino, etc. Entonces la economía empieza a diversificarse en esta época y el sur va a ser súper importante. ¿Ya? El sur va a ser súper poderoso, comercialmente hablando. Y ahora vamos a hablar de la organización social al interior de la colonia. ¿Ya? Vamos a tener, ¿no? Que existen dos repúblicas en esta época, ¿no? Una república es la de españoles, ¿no? Conformada por los chapetones peninsulares, por los españoles, ¿no? Y después vamos a tener a los criollos, ¿no? ¿Quién sabe quiénes son los criollos? Los españoles nacidos en América. Excelente, muy bien. Los criollos son los españoles nacidos en tierras americanas. Muy bien. Y después vamos a tener a la República de Indios, ¿ya? En la República de Indios existe una nobleza indígena, ¿no? De la que forman parte los caciques, los curacas, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y después vamos a tener a los indios del pueblo, ¿ya? Entre los indios del pueblo vamos a tener a los indios de cédula, ¿no? Que son estos indios que están recontracensados, ¿no? Y que son obligados a trabajar en la reducción indígena, ¿no? Y pagar pues tributo a la corona española.
Y después vamos a tener a los indios forasteros. Son todos estos indios, ¿ya?, que han fugado de su reducción, ¿no?, y que muchos de estos sobornan funcionarios españoles para no pagar el total del tributo indígena, ¿ya? Y van a aparecer castas en esta época, ¿no? Las castas son las mezclas, ¿no?, raciales. La casta más famosa, por así decirlo, es la de los mestizos, ¿no?, la unión de los españoles con los indígenas. Y los mestizos, ¿no?, a pesar que van a sufrir discriminación, porque no pertenecen ni a la República de Españoles ni a la República de Indios, tiene también sus beneficios ser mestizo. Por ejemplo, si eres mestizo, no tienes por qué pagar el tributo indígena. ¿Por qué? Porque no eres indígena, eres mestizo, ¿ya? Y aparecen otras castas, ¿no? La de los mulatos, ¿no?, la unión de los africanos con los blancos, ¿no? Vamos a tener incluso hasta la casta de los zambos, la unión de los negros, ¿no?, con los indígenas, ¿ya? Y aparecen más castas, como la de los quinterones, cuarterones, saltapatrás, ¿no?, etcétera, ¿ya? Y vamos a hablar de los esclavos. Los esclavos son, pues, una especie de mercancía, ¿no?, que es traída del África. Los esclavos son cazados en el África, llevados a Europa, y de Europa los traen acá a América. Entonces, hay una especie de comercio triangular de esclavos. La mayoría de esclavos reemplaza, ¿no?, la falta de mano de obra indígena, porque, de acuerdo a las leyes nuevas, los españoles están terminantemente prohibidos de tratar a los indígenas como esclavos. Entonces, por eso es que los españoles traen esclavos. Y la mayoría de estos se instala en las zonas costeñas, en una zona cálida. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los cimarrones? Los cimarrones son estos esclavos que han fugado de su hacienda, su latifundio, ¿no?, y que se dedican al bandolerismo. Y ahora vamos a hablar de la educación en la colonia, ¿no? La educación en la colonia es recontra elitista, ¿no? No cualquiera se educa en la Lima colonial, ¿no? Tenías que ser hombre en primer lugar, ¿no? Era muy difícil que las mujeres reciban educación en esta época, ¿ya? Y esta educación es súper religiosa. Los mejores colegios son jesuitas, como les comentaba. Y esta educación, ¿no?, religiosa tiene ciertos rezagos de la escolástica, ¿no?, que se acuerdan que estuvo de moda en la Edad Media. La escolástica, se acuerdan que era una especie de mix entre las ideas cristianas con las ideas de Aristóteles. Ya, en esta época, la escolástica va a ser súper importante, ¿no? Y por supuesto que está permitido el castigo físico. La letra con sangre entra, ¿no? Es un lema muy popular de esta época, ¿ya? Si no te has aprendido la lección, el maestro te puede tirar un palmetazo, ¿ya? Entonces, así es la educación colonial, ¿no?, que tiene ciertos rezagos todavía medievales, ¿no? Por eso es que es una educación dogmática, memorística, ¿ya? Vamos a hablar de las primeras letras, que es cuando se enseña a la gente a leer y escribir, ¿no? Es como primaria, ¿no? Después vamos a hablar de los estudios menores, ¿no? Cuando te enseñan el latín, ¿no?, que era la lengua, pues, que usaban los curas para dar la misa, la retórica para saber hablar en público, ¿no?, la gramática y, por supuesto, la aritmética, ¿no?, para saber contar, restar, ¿no?, multiplicar, ¿no?, dividir. Y después ya vamos a pasar a los estudios superiores, ¿ya?
estos estudios superiores se van a dar principalmente en las universidades, ¿no? San Marcos es fundada por los dominicos el 12 de mayo de 1551, ¿ya? Entonces, San Marcos es la decana de América, ¿no? Es la universidad más antigua de toda América, ¿no? Y después, los colegios mayores van a servir para complementar lo que se enseña en las universidades. Y vamos a hablar de las órdenes religiosas que aparecen en esta época. Vamos a tener acá a la orden, ¿no?, de los dominicos, que es la más antigua, la que llega con Pizarro, ¿no?, ¿ya?, con Vicente Valverde, ¿no?, el que le entrega la Biblia a Atahualpa. Ellos fundan San Marcos y el convento de los dominicos, ¿no? Después vamos a tener a la orden franciscana, ¿no? A los franciscanos les encanta, ¿no?, ir a evangelizar selva. Y los franciscanos han hecho votos de pobreza. Después vamos a tener a los jesuitas, ¿no?, que es uno de los instrumentos de la contrarreforma católica del siglo XVI. Los jesuitas son súper cultos, educan a la élite. Los mejores colegios son jesuitas, ¿ya? Y vamos a hablar de otro instrumento de la contrarreforma religiosa católica del XVI, ¿no?, que es el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. La Inquisición sirve para castigar a estos herejes protestantes, ¿no?, judíos, moros, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición no procesa indígenas, porque se cree que estos son una especie de niños de menores de edad y son católicos nuevos. Acá van a ver, ¿no?, a un penitente, ¿no?, que está dando vueltas a lo largo de la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Tiene su cono en la cabeza, ¿no?, y una especie de túnica, ¿no? Está ahí con su San Benito, ¿no? Y la Santa Inquisición después va a pasar a leer la sentencia, ¿no? Y uno tranquilamente podía acabar siendo condenado a la hoguera, ¿no?, si así lo estipulaba la Santa Inquisición. Y ahora vamos a hablar del siglo XVIII, siglo de las luces, siglo de la ilustración, ¿ya? Los Borbones llegan al trono de España durante los tiempos, acuérdense, de Felipe V o Felipe d'Anjou. Entonces los Borbones van a tratar de remodernizar España, que España vuelva a ser lo que fue antes en el siglo XVI. Y los reyes van a tratar de volver a tener control sobre sus colonias, ¿ya? Para eso implementan esas reformas políticas, ¿no? En cuanto a las reformas políticas, ¿no?, vamos a tener que el rey de España ve en los criollos limeños un peligro. Entonces decide empezar a restringir el acceso de ellos a los cargos importantes y se los va a dar a los españoles peninsulares. Después, el rey de España va a eliminar los corregimientos y va a crear en su reemplazo las intendencias, ¿no? Corregimiento e intendencia en realidad es lo mismo, ¿no?, solamente que le cambias el nombre, ¿ya? Aparece pues la intendencia de Lima, de Trujillo, ¿no?, Cusco, etc. Y se crean nuevos virreinatos. Al norte, lo que está anaranjado, ¿no?, perdón, lo que está de lila, va a ser el virreinato, ¿no?, de Nueva Granada, que conforman las audiencias de Quito, de Santa Fe de Bogotá, ¿no? O sea, un pedacito de Ecuador, de Colombia, de Panamá,
en esta época. Y después, al sur, se funda otro virreinato, el virreinato de Río de la Plata, en Argentina. Bueno, en lo que hoy es Argentina. Y después se crean dos capitanías, ¿no? ¿Alguien sabe de casualidad cuál es la función de las capitanías? ¿Para qué servían las capitanías? ¿De qué servía la capitanía? ¿Era para control? ¿Era Ya, mayor? va por ahí, va por ahí. La capitanía, ¿ya?, sirve para defender a las colonias. Muy bien, ¿no? Sirve para controlar las rebeliones, para defender a la colonia en caso de invasión, ¿no? De piratas, de corsarios, ¿no? Entonces la capitanía defiende. Muy bien, Vladimir. Entonces, acá en esto anaranjado, ¿no? Va a ser pues la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Entonces va a defender el Atlántico. Y por acá, ¿no?, en el punto 4, vamos a tener a la Capitanía General de Chile, ¿ya?, que va a defender, ¿no?, el Mar del Sur, ¿no?, el Pacífico, en caso de ataque. Otras reformas, ¿no?, comerciales van a ser pues la de un decreto de libre comercio, ¿no?, libre cambismo, apertura comercial, ¿no? El libre comercio va a anular a los monopolios comerciales. Y según esta idea de libre comercio, todo el mundo comercia con todo el mundo, ¿no? Entonces, la competencia comercial se hace más dura, más cruel, ¿ya? Aparecen un montón de puertos en España, un montón de puertos en América, que van a empezar a hacerle la competencia al puerto del Callao, ¿no? El Callao va a dejar de ser hegemónico, porque va a tener la competencia de Valparaíso, ¿no?, el puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta libertad, ¿no?, este librecambismo perjudica a los comerciantes criollos del Callao. Y después, en el aspecto fiscal, vamos a tener que los Borbones eliminan las cajas reales y van a crear en su reemplazo las aduanas, para que todo el mundo pague sus impuestos y recaudar más dinero. Se crean ciertos estancos, ¿no?, sobre la sal, sobre la pólvora, sobre los naipes, sobre el azúcar. Y la alcabala sube de precio durante los tiempos de los Borbón. Va a subir del 2% al 6%. Entonces, prácticamente, ¿no?, triplican el precio de la alcabala. Y en el aspecto religioso, el rey va a decretar la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿ya? Y el rey, para mostrar su poder, su preeminencia, ¿no?, se queda, ¿no?, administrando los bienes de los jesuitas, sus haciendas, sus esclavos, ¿no?, sus tierras, ¿no?, los millones de pesos que poseían los jesuitas, ¿no? Entonces, los jesuitas en venganza van a estar detrás de la independencia del Perú, ya entrado el siglo XIX. Y ahora vamos a hablar de las insurrecciones andinas de esta época, del siglo XVIII. La gente estalla, ¿no?, porque está furiosa por las reformas que están estableciendo los Borbón, ¿ya? Los Borbón quieren recuperar el poder sobre América, pero no se dan cuenta que lo único que están generando es descontento popular. Por eso es que a lo largo de todo el siglo XVIII van a estallar alrededor de 100 insurrecciones andinas, según la doctora Scarlett O'Phelan, una muy reconocida historiadora. Pero de estas 100 insurrecciones, destaca, por supuesto, la de Juan Santos Atahualpa,
que es un personaje bastante controversial, ¿no? Así como aparece, desaparece, ¿no? Juan Santos Atahualpa se revela porque los españoles quieren llevar misiones evangelizadoras, ¿no?, a la zona central en donde él vive. Entonces Juan Santos Atahualpa sabe que detrás del floro de Te Evangelizo, ¿no?, están pues los españoles, ¿no?, queriendo obligar a los indígenas, ¿no?, a empezar a trabajar y a pagar tributo al rey de España. Entonces por eso es que Juan Santos Atahualpa se va a aliar con las tribus amazónicas locales, Tashipibo Conibo, Mashiguengas, ¿no?, ¿ya?, Ayanincas, para evitar que los españoles lleguen a la selva, ¿ya? Y felizmente, gracias al conocimiento geográfico, ¿no?, de su espacio, es que Juan Santos Atahualpa y las tribus amazónicas logran, ¿no?, su cometido. Y ahora vamos a hablar de la rebelión más sonada de todo el siglo XVIII, ¿no?, de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Túpac Amaru II es un riquísimo cacique comerciante, ¿no? Él nace dentro de la nobleza indígena. Él es el cacique de Surimana, Tungazuca. El hombre tiene plata, ¿no? Lo único que le enfurece es esta alza de impuestos, ¿no? Pero si dejamos de lado esto, ¿no?, Túpac Amaru en realidad está bastante cómodo dentro de la posición social en donde ha nacido. A lo que le llega, ¿no?, lo que está furioso, ¿no?, lo que quiere eliminar Túpac Amaru II son estas reformas fiscales de los Borbones que lo perjudican. O sea, a Túpac Amaru, ¿no?, la alcabala, ¿no?, que se triplica, le afecta. Le afecta la aduana, ¿no?, de que ahora sí o sí tengas que pagar impuestos, ¿no? Le afecta este reparto forzoso de mercancías, que ahora es ley según los Borbones, ¿no? ¿Por qué? Porque antes el público consumidor de Túpac Amaru eran indígenas, ¿no? Y el problema es cómo los indígenas ahora tienen que pagar el tributo indígena, ¿no? Van pues a dejar de comprarle a Túpac Amaru II, ¿no? Entonces, la rebelión de Túpac Amaru II es en realidad antifiscal, ¿no? En ningún momento está hablando de separarse de España, ¿no?, o de crear algo nuevo, ¿no? En ningún momento. Y vamos a empezar, ¿no?, cuando inicia todo, en noviembre de 1780, Túpac Amaru II, ¿no?, y su gente capturan a Antonio de Arriaga y lo ejecutan, ¿ya? Túpac Amaru II va a tener una importante victoria en Sangarará, aunque Sangarará va a ser súper sangrienta, ¿ya? En Sangarara se va a matar a medio mundo, ¿no?, incluso hasta indígenas que de casualidad pasaban por allí, ¿no? Entonces, poco a poco la revolución de Túpac Amaru tiene acogida en el sur del país, en Arequipa, ¿no?, Ayacucho, Moquegua, Tacna, ¿no?, el Alto Perú en esta época, ¿no? Y por alguna extraña razón, ¿no?, Túpac Amaru no toma el Cusco, a pesar que su esposa Micaela Bastidas le dice, ¿no?, toma el Cusco, pero el hombre no le hace caso y este error le va a costar caro. Al parecer no toma el Cusco para no chocar con sus aliados, los criollos cusqueños, ¿ya? Entonces, Mateo Pumacahua, quien en esta época es realista, va a estar persiguiendo a Túpac Amaru II, ¿no?, hasta que finalmente, ¿no?, Túpac Amaru II va a empezar a sufrir las primeras derrotas hacia inicios de 1781 y finalmente, ¿no?, finalmente es delatado, ¿no?, por alguien, ¿no? Alguien lo vende y los españoles dan con su paradero. Y así es como a Túpac Amaru, ¿no?,
a su esposa Micaela Bastidas y a casi toda su familia, ¿no? La acaban torturando y ejecutando. ¿Ya? Entonces se dice que Micaela Bastidas dice, ¿no? Yo muero donde muera mi marido, ¿no? Entonces, así es como acaba esta primera fase de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Conocida como la fase quechua. Y se va a dar origen a la fase, pues, aymara, ¿no? En esta fase aymara, ¿no? Los pocos sobrevivientes de la familia de Túpac Amaru, ¿no? Que son cusqueños, ¿no? Van a liderar esta segunda fase junto con Julián Apaza Túpac Katari, ¿no? Túpac Katari es de origen aymara. Y al final van a haber problemas entre Túpac Katari, ¿no? Julián Apaza Túpac Katari, y los familiares que han quedado vivos de Túpac Amaru, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Los españoles, igual, alguien los vende, los delata, ¿no? Acaban dando con su paradero, y los procesan, ¿no? Y los ejecutan. Entonces, así es como acaba esta rebelión de Túpac Amaru II. Entonces, consecuencia de todo esto, ¿no? El rey, ¿no? Se da cuenta de que los indígenas apoyaron a Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque están en contra del reparto forzoso de mercancías. Entonces el rey elimina el reparto forzoso de mercancías. El rey, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Que los indígenas odian a su corregidor. Entonces los españoles eliminan los corregimientos y crean en su reemplazo las intendencias, ¿ya? Después, los españoles, ¿no? Se dan cuenta que uno de los reclamos de los criollos del Cusco es la falta, ¿no? De un tribunal de justicia que escuche, ¿no? Sus reclamos en el Cusco. Entonces, para eso es que se crea la audiencia del Cusco. Y por último, para matar todo rastro, ¿no? De cultura de los españoles, ¿no? De los indígenas, es que los españoles empiezan a prohibir la lectura de los comentarios reales de los incas para matar la cultura prehispánica. Esta cultura, ¿no? Que añoraba los tiempos de los incas. Y ahora vamos a hablar de la crisis del gobierno español, ¿no? Esta crisis del gobierno español, ¿no? Por supuesto es provocada, ¿no? Por Napoleón Bonaparte cuando acaba invadiendo España y acaba poniendo en el trono de España a su hermano, al popular Pepe Botella, ¿no? Entonces hay una crisis política terrible en España y los españoles tienen miedo, ¿no? Que los americanos aprovechen esta crisis política que hay en la metrópoli, ¿no? Para buscar su independencia. Entonces, por eso es que se convocan a las Cortes de Cádiz, ¿ya? A las Cortes de Cádiz, ¿ya? Las Cortes de Cádiz van a contar con diputados, representantes de España y de América, ¿no? De América, ¿no? Vamos a contar con 28 representantes y de estos 28, 5 van a ser peruanos. Acaba de destacar, por supuesto, la figura de Vicente Morales Duárez, quien incluso va a ser rector de la universidad en esta época, ¿ya? Entonces, las Cortes de Cádiz son lindas, ¿no? Decretan pues la igualdad, ¿no? Entre los chapetones, los españoles y los criollos, ¿no? Y dicen, ¿no? Que los indígenas no tienen por qué pagar el tributo indígena, ¿no? Ni tienen que trabajar en la mitad, ¿ya? Entonces, no es que los españoles se hayan vuelto buenos, ¿no? Es que tienen miedo que América busque su independencia. Y 2 años después es que se promulga la Constitución de Cádiz, ¿ya? Según la Constitución de Cádiz, ¿no? Se establecía una monarquía constitucional en reemplazo, por supuesto, de una monarquía absolutista, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la Constitución de Cádiz, ¿no?
nadie es dueño de España, ¿no? Ni el rey, ¿no? Nadie, ¿ya? Y aparece pues la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de opinión, el cuarto poder, ¿no? Entonces, la Constitución de Cádiz está impregnada de las ideas liberales, ¿no? Ilustradas de la época. Ahora, ¿qué es lo que hace Fernando VII ni bien regresa al trono de España? Lo primero que hace Fernando VII en 1814, perdón, es abolir las Cortes de Cádiz, ¿no? Elimina la Constitución de Cádiz y restablece el absolutismo en España, ¿no? Entonces, Fernando VII, ¿no? Prácticamente hace un retroceso, ¿no? A todo lo que ya se había avanzado en esta época. ¿Ya? Y en esta época van a empezar a surgir las juntas de gobierno, ¿no? Que por fuera supuestamente son fidelistas, ¿no? Están a favor del regreso de Fernando VII, pero por dentro muchas de estas juntas de gobierno van a empezar a convertirse en focos de conspiración. Por eso es que el virrey Abascal no se comía este cuento de las juntas de gobierno y se las pasaba acabando con ellas, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los ideólogos de esta época, ¿no? Vamos a tener aquí a los reformistas. Los reformistas son los más light, ¿no? Los más moderados, los que están a favor de una constitución, de una monarquía constitucional, ¿no? Son los que no quieren romper con España. Esos son los reformistas. Solo quieren reformas. No quieren romper con la metrópoli, con España. Ejemplo de reformistas, ¿no? Tenemos varios. Por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza, quien va a ser rector del Real Convictorio de San Carlos desde 1797, y le enseña a sus alumnos las ideas ilustradas, ¿no? Liberales. Otro ejemplo de reformista es Hipólito Unanue, quien también va a hacer lo mismo en la Facultad de Medicina de San Fernando. Bueno, en la Facultad de Medicina de esta época. Y después vamos a tener a Baquíjano y Carrillo, ¿no? Baquíjano y Carrillo va a escribir el elogio, ¿no? Al virrey Jáuregui, que de elogio no tiene nada, ¿no? Es una agria crítica contra el régimen del virrey. Y por último, vamos a tener a los separatistas. Los separatistas son los más radicales, los que creen que es momento de romper con España y crear algo nuevo, ¿no? Son los más rebeldes, ¿no? Ejemplo de separatistas, ¿no? Vamos a tener a los jesuitas expulsados por los Borbón, ¿no? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Es separatista. Él va a escribir su carta a los españoles americanos, ¿no? Y después vamos a tener al eterno conspirador, ¿no? A Ribagüero, quien va a escribir, ¿no? Su manifiesto de las 28 causas para la independencia, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver brevemente las rebeliones, las conspiraciones criollas que aparecen en esta época. Muchas gracias, señorita tutora, ¿no? La clase de hoy acaba a las 9. Gracias, señorita Angélica. Entonces, aparecen un montón de rebeliones, ¿no? Entre 1811 y 1814, lideradas por criollos provincianos, ¿ya? Los criollos provincianos, ¿no? Van a pactar, ¿no? Con los mestizos, con los indígenas, ¿no? De su localidad para empezar, ¿no? A rebelarse en contra de la corona. Y van a aparecer levantamientos en Huánuco, ¿ya? En Tacna, ¿no? En Tacna hay dos levantamientos fuertes, ¿no? El más conocido es el de Cela, ¿no? Cela está esperando el apoyo, ¿no? De los argentinos, apoyo que por alguna razón no llega a concretarse, ¿ya? Y después vamos a tener la rebelión de los hermanos Angulo.
la rebelión de los hermanos Angulo en el Cusco, ¿no? ¿Ya? Que ellos son uno de los primeros, ¿no?, en hablar ya de emanciparse de España, ¿no?, en romper con España, ¿ya? Y van a acompañar a los hermanos Angulo Mateo Pumacahua, quien en esta época ha dejado de ser fidelista y más bien se ha convertido a la causa patriota. Y por último vamos a tener al poeta, ¿no?, a Mariano Melgar, quien va a ser una especie de secretario de actas, ¿no?, y va a acabar también siendo fusilado, ¿no?, junto con los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, ¿no? Mariano Melgar, ¿no?, acuérdense, es el autor de Los Yaravíes, ¿no? Y por último, para ya acabar la clase del día de hoy, vamos a ver una línea resumen de lo que hemos trabajado, ¿no? Hoy día hemos visto, ¿no?, el imperio de los incas, ¿no? Los incas se vuelven imperio en el siglo XV, ¿no?, ¿ya?, cuando los incas acaban conquistando a los chancas, ¿no? Y Pachacútec, ¿no?, funda el imperio de los incas, una nueva era, ¿no? Después hemos visto cómo es que los españoles acaban llegando a América, ¿no?, gracias a los viajes de Cristóbal Colón. Y después hemos visto cómo los españoles se tumban el imperio de los incas. Después hemos hablado de la guerra de los encomenderos, ¿no?, las guerras civiles de los españoles, ¿no?, donde los españoles se matan entre sí por ver quién se queda con las encomiendas, ¿no? Y después hemos visto la resistencia de Vilcabamba, ¿no? ¿Ya? Y una vez que es derrotada la resistencia de Vilcabamba, hemos hablado de cómo estuvo organizada, ¿no?, la estructura al interior del virreinato, ¿ya? Y para ir finalizando la clase, hemos hablado un poco del siglo XVIII, ¿no?, de las reformas borbónicas que acaban generando descontento popular. Por eso es que aparecen más de 100 insurrecciones andinas en todo el XVIII. Las más sonadas son las de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II, ¿no? Después hemos hablado de la crisis del gobierno español generada por la llegada de el hermano de Napoleón al trono de España, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, cómo aparecen pues dos vertientes ideológicas, los reformistas, los separatistas, aparecen las juntas de gobierno, ¿no?, y las rebeliones entre 1811 y 1814, lideradas por criollos provincianos, ¿no? Ahora sí, les dejo las claves del día de hoy y con esto estamos acabando pues la sesión, ¿ya? Aquí están las claves de la semana 5, ¿no? La 1 es la B de beso, la 2 es la C de casa, ¿no? La 4 es la E de enano, la 5 es la A de avión, ¿no? ¿Qué hablo? La 1 es la B de beso, ¿no? La 2 es la C de casa, la 3 es la E de enano, la 4 es la A de avión y la 5 es la D de dedo, ¿ya? Les voy a dejar también aquí las claves. Uy, ¿qué he hecho? Ya, bueno. De todas maneras ahí tienen las claves, ¿ya? Entonces, bueno, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Chao, cuídense. Hola, profesor. Profesora, Chao, cuídese. chao, cielo, chao, Kiara. Chao, cuídense. Chao, Vladimir, chao, Yacet, ¿no? Chao, Kiara. Cuídense mucho. Chao.